Amados, ¿cómo les va? Buenas noches, bendiciones. Dios me los bendiga en gran manera. Bendecido sábado, ¿no? Si se quiere, sabemos y lo hemos dicho varias veces ya que el día hebreo, ¿sí?, comienza o termina a las 6 de la tarde. Así que ya a esta hora, ya 9 y 10 de la noche. Así que ya damos inicio a este nuevo sábado. Así que Shabbat Shalom para todos. Dios me los bendiga en gran manera. Gente, hoy quería tocar un verso que ya lo hemos hablado. Sí, ya lo hemos hablado, pero en la medida que uno va teniendo... cielo, necesito tu celular, por favor. Conseguime esa imagen que te pasé. Un verso, gente, donde hemos podido y vamos teniendo mayor revelación al respecto, ¿sí? Y como siempre decimos, no es la idea guardarnos lo que el Señor nos enseña, sino al contrario, ¿sí? Poder compartirlo con ustedes, ¿sí? Y poder brindarles toda la información, poder brindarles toda la revelación posible, para que no carezcamos de ella. El Señor nos las enseña y es nuestro deber. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Así que un honor, un placer, un privilegio para nosotros poder ser voceros de nuestro Padre Celestial en este tiempo. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Neri también, Nati familia, Neri familia. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Gente, bueno, es un tema que vamos a continuar mañana, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca del versículo 8 del capítulo 32 gracias, cielo, del libro de Salmos. Sí, bien digo, perdón, del libro de Salmos. Salmos, capítulo 32, versículo 8. Como dije el otro día, habíamos hablado un poquito acerca de eso, pero quiero hablarles un poquito más, ¿sí? Y vamos a ver la importancia que tiene este versículo. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el versículo 8. Y, hey Zulma, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones para vos, para Silvi, un abrazo gigante. Mónica también, buenas noches, bendiciones, Mónica y familia. Nati, Lavini también, bendiciones, gente, para cada uno de ustedes. ¿Sí? Que podamos tener este tiempo para conocer, para profundizar, para saber qué es lo que el Padre nos está hablando, para conocer, la instrucción de nuestro Padre. Gente, lo que el Padre nos dejó son instrucciones para vivir una vida conforme y acorde a su voluntad. No es una ley arbitraria que el Padre nos deja. No es algo que a Él se le ocurrió y mirá las cosas que a este Dios se le ocurren. No, Señor. Es para vivir una vida piadosa, para vivir haciendo o caminando en su justicia, haciendo lo que es justo y lo que es recto, haciendo lo que a Él le agrada, haciendo esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. De esa manera tenemos que vivir, de esa manera tenemos que pensar y tiene que haber una sincronía, tiene que haber, bueno, esta mañana pensaba en esa palabra y no la pude recordar y ahora la tengo en la punta de la lengua y tampoco me sale. Tiene que haber una consonancia, ¿no? Bueno, ya me va a salir la palabra, entre nuestras palabras y nuestros actos, ¿sí? Una consecuencia, consecuentes, perdón. Tenemos que ser consecuentes, ¿sí? Entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso, por esa falta de consecuencia, ¿sí? Es que está el dicho, mira aquel, no sé para qué va a la iglesia, se golpea un montón el pecho y después cuando sale de ahí, ¿a qué viene ese dicho? ¿De dónde sale ese dicho? Justamente, de hacer cosas muy diferentes a las que decimos. Decimos una cosa, hablamos bonito, somos doctores en teología, ¿sí? Pero después cuando salimos a la calle, después cuando nos mostramos al público, muchas veces nuestras acciones dejan mucho que desear, ¿sí? Y muchas veces nuestras acciones dan pena.
Y de ahí, lamentablemente, muchos se agarran para decir mucha iglesia, mucho Dios, pero, hey, mucha iglesia, mucho Dios, pero después las acciones nada, ¿no? Dejan mucho que desear. De ahí el dicho también que nuestras palabras, ¿no? Que nuestras acciones hablan más fuerte, gritan más fuerte que nuestras palabras. Y tal cual. Entonces tenemos que ser consecuentes, gente. Algo que el Señor nos está hablando en este tiempo, que siempre lo vino hablando, claro que sí. Esto lo viene hablando ya desde la antigüedad, cuando Él le hablaba a su pueblo, ¿sí? Pero en este tiempo el Señor nos está hablando como nunca, acerca de ser consecuentes entre nuestras palabras y nuestras acciones, ¿sí? Tremendo. ¿Cómo estás, Pau? Buenas noches también, bendiciones para vos y tus hijas, un abrazo gigante. Gente, y vamos por favor, vamos para allá, al libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. Y dice así, puede diferir según las versiones. Yo les voy a leer de la versión textual, tercera edición, y dice, te haré, y vamos a hacer énfasis en dos palabras, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. Tremendo. Mañana vamos a hablar sobre el 9. El 9 es importante también. Muchas veces nos gusta un versículo particular porque es lindo y ese versículo lo conocemos, ese versículo, wow, se nos pegó, lo tenemos en nuestras casas, como está encuadrado, está enmarcado, ¿sí? No lo olvidamos. Pero si yo preguntara, che, ¿y en el 9 qué dice? Ahí nomás, después del punto, en el próximo versículo, ¿qué dice? Pocos saben lo que dice después. Menos sabemos lo que dice antes. Lo que dice el Salmo 32 del 1 al 7, muchos ignoran lo que dice ahí. Muchos desconocen lo que dice el 9. Mañana vamos a hablar sobre el 9. Hoy vamos a hacer énfasis en el 8, pero mañana a partir de las 9 de la mañana vamos a hacer énfasis en el 9. Y ahí lo vamos a conocer. Y vamos a ver si el 9 después también está pegado allí, enmarcado en nuestras casas. Esperemos que sí, para no olvidarnos. Pero, ¿me entienden? ¿Sí? Muchas veces guardamos un versículo. Como hablábamos la otra vez de Juan allá, Juan capítulo 8. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres. Pero no tenemos ni idea a quién el Señor les estaba hablando. ¿Con quién el Señor estaba hablando? O sea, ¿a quién se estaba dirigiendo? ¿Sí? Pero, ¿en qué contexto lo encontramos el Señor en ese lugar? Y en ese momento Yeshua está hablando con los fariseos. Y se está dirigiendo a los que creyeron en Él. Dice, en ese tiempo muchos judíos habían creído en Él. Y Él le decía, hey, si ustedes, pero estaba rodeado de fariseos, porque venía de decirles, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre quieren hacer, porque planeaban matarlo. Pero Él de pronto se dirige a los que habían creído en Él, y les dice, hey, tengo un perrito que está acá atrás de la puerta, que lo encerramos para que no ladre, y está llorando y rajuñando. Entonces, él se dirige a los que habían creído en Él, y le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán mis discípulos. Y la verdad, por ser mis discípulos, por permanecer en mi verdad, entonces esa verdad los va a hacer libres. Y hoy aplicamos ese versículo a cualquier persona, de cualquier manera en la cual esté viviendo, ¿sí? Y Yeshua refirió ese versículo a un grupo de personas bien particular, que habían creído en Él. Y les dice, muchachos, si permanecen, serán mis discípulos y serán libres. Tremendo. Entonces, de la misma manera pasa muchas veces con este.
Recordamos el 32.8 y Señor, hazme entender, el Señor me va a hacer entender. Ahora, ¿qué es lo que el Señor me tiene que hacer entender? ¿Qué es lo que tengo que saber que no sé que tengo que entender? ¿Me entienden? O sea, a mí me encanta, gente, a mí me gusta muchísimo desarmar el versículo. ¿Cómo estás, Susana? Buenas noches, un abrazo gigante para vos. Me encanta desarmarlo, me encanta ver el versículo desde todos los ángulos posibles, ¿sí? Sin apartarme del contexto, obviamente, ¿no? Pero ahí el Señor dice, te haré entender. El Señor me tiene que hacer entender algo que no entiendo. Puede que lo sepa, ¿me entienden? Puede que lo sepa, pero tal vez no lo esté entendiendo. Entonces y la palabra entender tiene que ver con te voy a revelar. Ya vamos a profundizar en esto. Pero el Señor está diciendo ahí, voy a traer luz, voy a iluminar tu entendimiento, para que entiendas aquello que seguramente conocemos, pero que no es claro. Que no le estoy dando el sentido correcto, la interpretación correcta. Carlitos querido, buenas noches, mi hermano, bendiciones. Un abrazo enorme para vos. ¿Me entienden? Entonces muchas veces no tenemos la interpretación correcta del versículo. Y el Señor nos está diciendo ahí, quiero que entiendas. Y porque te voy a hacer entender, también te voy a enseñar el camino en el que debes andar. O sea, yo ya voy caminando. O sea, con mis 44 años que tengo hoy, ¿sí? Yo ya estoy caminando. Lo hablamos el otro día. Ahora el Señor me está diciendo, quiero hacerte ver. Quiero que entiendas. Pero también quiero enseñarte el camino. Erraste el camino. Hemos cerrado el camino. Tenemos que tomar el camino correcto. ¿Sí? Nosotros estamos en Montevideo, a mis espaldas, ¿sí? A mis espaldas así de esta manera, ¿sí? A mis espaldas así, allá de manera paralela, atrás mío, 1,5 kilómetros atrás, porque estamos en el campo, 1,5 kilómetros atrás tenemos la ruta provincial número 6. Así como estoy. A mi derecha tengo Justiniano Pose. A mi izquierda tengo Inriville. Entonces el Señor me dice, te voy a mostrar el camino porque has cerrado. Quiero que entiendas, porque por falta de entendimiento, por falta de entender mi palabra, entender mi verdad, entender mi propósito, entender el diseño que yo tracé de antemano, has cerrado el camino. Has tomado una dirección incorrecta. Vas a cierto lugar que te aleja de mis propósitos. Si en la voluntad del Señor es que yo vaya hacia mi derecha y me dirija hacia Pose, cada kilómetro que yo hago en la dirección incorrecta me aleja cada vez más de donde tendría que haber llegado originalmente. ¿Me entienden? Entonces el Señor me está diciendo quiero hacerte entender. Te voy a hacer entender. Quiero que entiendas. Quiero mostrarte, enseñarte también el camino en el que tienes que andar. ¿Recuerdan allá en el libro de Josué, cuando el Señor habla con Josué justamente, y le dice, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Mantente en el camino, sin apartarte. Le dice, medita en mi palabra de día y de noche, y no te apartes de ella. Porque entonces, recién allí, no antes, no hasta que no la medites, no hasta que no decidas permanecer en ella, no antes, entonces, recién ahí, harás prosperar tu camino y te irá bien en todo lo que emprendas.
y déjenme aclarar esto, siempre y cuando esté de acuerdo a lo establecido en mi voluntad para ti. ¿Sí? Entonces yo mañana voy a... No, tranquilo, entendamos el contexto. Siempre y cuando lo que emprendas sea lo que yo ya establecí para ti. Por eso es que necesito hacerte entender. Por eso es que necesito alumbrarte, iluminarte el entendimiento, para que sepas cuál es mi voluntad. Para que camines en ella, sin apartarte de ella. ¿Me entienden? Este es tremendo. Si desarmamos este versículo 8, wow, es tremendo. Mañana vamos a ver el 9. Después repasen el 9, por favor. Yo les digo una partecita. El 9 comienza diciendo, pero no seas. Y mañana vamos a ver qué es lo que no tenemos que ser. Mañana vamos a saber y a conocer qué es lo que no tenemos que hacer y como quién no tenemos que ser. Tremendo. Quiero hacerte entender, quiero mostrarte, pero no seas. Mañana lo vamos a ver. Tremendo, gente. Miren esto. La palabra entender, ¿sí? A mí me fascina, sinceramente. No sé si la palabra es correcta. Me gusta muchísimo, ¿sí? Utilizar el Strong, el diccionario Strong. Me encanta, ¿sí? Lo disfruto muchísimo. E ir a la palabra que salió de la boca del Padre. ¿Qué es lo que el Padre quiso decir? Que después, cuando esto ha sido traducido, gente, ha habido errores de traducción importantes que han cambiado o modificado la esencia del mensaje. Recuerden que quien tradujo la Biblia no tuvo revelación, fueron traductores, como vos o como yo, que se dedicaron a traducir la Biblia al castellano, al inglés, al portugués. Entonces, tradujeron la palabra sin revelación, sin conocer el contexto histórico y profético de las Escrituras. Entonces, nos vamos a encontrar con muchísimos errores de interpretación. Y tenemos que saber eso. Por eso es que tenemos que conocer un poco, aunque sea, estudiar, ¿sí? Acerca de nuestras raíces hebreas. De dónde vengo. ¿Dónde he sido injertado? ¿Soy todavía gentil? ¿Cuántas cosas, no? No nos metamos ahí porque nos salimos más. ¿Soy todavía gentil? ¿Soy una iglesia gentil? ¡Wow! Tremendo. La respuesta es no, obviamente. Ya vamos a tomarnos un tiempo, no hoy, no mañana, para hablar y profundizar más acerca de eso. Pero hay cosas que no entendemos y necesitamos en este tiempo ser entendidos. Necesitamos conocer la profecía bíblica, necesitamos conocer nuestra identidad hebrea, no judía, porque no somos judíos. No somos judíos, pero sí somos hebreos. Recuerden que el término hebreo tiene que ver con... ¿Quién fue el primer hebreo en la Biblia? No me voy a quedar esperando porque yo sé que a veces demoran el chat. Pero el primer hebreo en la Biblia fue Abraham. Cuando el Señor le dijo, hey Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y te voy a llevar a una tierra, te voy a mostrar una tierra. Y entre que salió, tuvo que cruzar el río para pasar a Mesopotamia. Tuvo que pasar el río. Entonces, el término utilizado para aquellos que cruzaban el río era Ebrahim. Traducido como hebreo. Entonces, un hebreo era el que cruzaba del otro lado. El que dejaba una vida, el que dejaba una historia, el que dejaba algo atrás, ¿sí? Para encaminarse a lo que estaba adelante. Había que cruzar el río. Gente, nosotros hemos cruzado el río. Cuando el Señor nos sacó de Egipto, hemos cruzado el río. Cuando el Señor nos llamó, cuando Él conquistó nuestro corazón, cruzamos el río. Entonces nuestra identidad es una identidad hebrea, porque hemos decidido cruzar
pasar al otro lado. Sí, señor. Bien, Alfonsina. ¿Qué mejor, Alfonsina, que para indicarnos en estos asuntos? Cruzar del otro lado. Lo que hemos pasado del otro lado. Tremendo. Entonces, tenemos que volver a nuestras raíces hebreas, gente, para entender esto y para saber diferenciar y encontrar los errores de traducción. Para no crear doctrinas totalmente diferentes y contrarias a la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y miren esto. Te haré entender. La palabra hebrea para entender es sakal. Y déjenme explayarme en esto. Miren esto. Hacer o actuar en forma inteligente, prudente, con habilidad, para que te consideren sabio, experto y puedas instruir, enseñar y prosperar en el camino al éxito. Ojo, me voy a tomar el tiempo para explicar esto. Prosperar en el camino al éxito. Y no el éxito como este sistema se encargó de enseñarnos. Donde si tenés el auto último modelo, sos una persona exitosa. Donde si tenés un trabajo que te remunera bien tu tiempo, sos una persona exitosa. Donde si tenés una casa de 2 pisos, larga, ancha, tenés éxito. Y no tiene nada que ver con eso. Y no serías una persona exitosa si vivís en una casa muy simple, muy humilde, y no tuvieras auto. Esa sería una persona que no alcanzó el éxito. Pero ojo, tenemos que verlo desde una mirada profética, desde una mirada hebrea, a esto que se nos está diciendo acá, y no como lo hemos aprendido del sistema. Entonces, la palabra prosperar tiene que ver con que te empujan hacia adelante, donde avanzas pese a los obstáculos. Y estos no te frenan, estos no te condicionan, sino que los sorteás y seguís, y seguís, y seguís. Te caíste, te sacudís el polvo y continuás, y continuás. Eso tiene que ver con prosperar, con ir hacia adelante sin detenerte en los obstáculos. Y la palabra éxito, ¿sí?, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial, tiene que ver con alcanzar aquello que Él determinó para vos. De estar caminando en su voluntad, de estar caminando en tu propósito, de estar caminando en aquello que naciste para ser, para hacer. Eso tiene que ver con el éxito. Entonces, camino, sigo, avanzo, más allá de los obstáculos de la vida y de las circunstancias que me toca enfrentar, ¿sí?, en mi propósito de vida, en aquello que el Padre determinó para mí, en su agenda para mí. Eso es lo que está diciendo. Miren esto. El proceso de formación es para hacerte entendido, inteligente, sabio, experto, con el propósito que puedas enseñar a otros. Ojo, no solo con tus palabras, ahí estamos hablando de ser consecuentes, sino con tus acciones. Y que puedas ser ejemplo de vida y así transmitir la cultura del reino de generación a generación y la extiendas por toda la tierra. ¡Wow! Mira cuántas cosas se desprenden de la palabra entender. Tremendo. Gente, ¿por qué se desprende tanto? ¿Por qué se desprende tanto de todo esto? La palabra entender, decíamos, viene del hebreo sakal. S-A-K-A-L. Gente, en el hebreo original, en el hebreo, ¿cómo se dice? A ver si Alfonsina me ayudas. En el hebreo, ¿cómo es, amor? Paleo, no, ¿cómo es? En el paleo hebreo. Creo que es en el paleo hebreo, en el hebreo antiguo, ¿sí? Cada letra tenía una figura. Y esa figura representaba y hablaba de un montón de cosas. Para nosotros, por ejemplo, sakal, y vos decís, che, ¿y la L qué significa? La L sola, nada. ¿Y la K qué significa? Y la K sola, nada. O sea, necesito
necesito juntar varias letras para poder formar una palabra y darle sentido, no a la letra, sino para darle sentido a esas palabras que formé con las letras. Y tiene muchas veces, la mayoría de las veces, un solo y único sentido. Mientras que en el hebreo, gente, cada letra tiene un significado poderoso. Cada letra, gente. Por eso es que Sakal, si bien son 5 letras, pero tienen un significado poderoso que no lo podemos desconocer. No lo podemos desconocer. Y gracias a Dios tenemos hoy la herramienta. Tenemos el diccionario Strong ahí para todo el mundo. Lo podés encontrar ahí en el buscador. Yo lo busco aquí en el buscador. Si bien mi esposa me compró, ¿sí?, el diccionario Strong, si bien lo tengo, pero también lo busco, ¿sí?, aquí en la web, aquí por Google. O sea, está al alcance de todo el mundo. No tenemos excusa para no profundizar en su palabra. Entonces, vuelvo a decir, y me quedo con esto, es el proceso de formación para hacerte entendido, inteligente, sabio, experto, con el propósito que puedas enseñar a otros. Tremendo. O sea, no solamente el Señor quiere hacerte entendido, no solamente el Señor quiere que vos entiendas, sino que el propósito de que vos entiendas es para que puedas tocar a las generaciones que siguen, a tus generaciones, a quien el Señor te ponga delante. A través de tu entendimiento iluminado, ¿sí?, a través de la revelación que viene a tu vida, revelación la cual has aceptado y la has incorporado a tu vida y caminás en esa revelación, ¿sí?, entonces que puedas ser un instrumento de nuestro Padre Celestial, ¿sí?, para impartir, ¿sí?, para proyectar el reino a tus generaciones, a todos aquellos que el Señor ponga delante tuyo. ¿Se entiende? ¡Wow! Eso es solo entender. Vamos por favor ahora a la palabra enseñar. Miren esto, 5 letras también del hebreo yará. Y-A-R-A-H. Yará. Miren esto. Esto es tremendo. Arquero. Lo que significa arquero. Dirigir, disparar, informar, instruir para exhibir, enseñar. Miren esto, gente, por favor. Es posicionar una flecha para ser disparada a fin de que dé en el blanco. ¡Wow! Es hacer fluir adecuadamente como fluye el agua. ¿Vieron así como el agua fluye? Y el agua, no importa cuántas piedras y cuántas ramas y cuántas cosas haya en el río, el agua fluye y fluye y fluye y no puede ser detenida por nada. Tremendo. También este proceso tiene como finalidad hacerte un arquero experto para que des en el blanco en todas las acciones de tu vida, para que puedas prosperar, avanzar sin detenerte pese a los obstáculos, ¿sí?, y de ser de bendición para otras personas. ¡Wow! ¿Me entienden por qué el Señor necesita? Nosotros necesitamos ser entendidos y ser enseñados. Porque si no soy entendido, no voy a tener la sabiduría que viene de la revelación, ¿sí?, que nuestro Padre nos da. Aquellos que anhelamos, buscamos, queremos conocer su palabra para caminar en ella, para hacer Shema, para oír con la intención de poner en práctica aquello que recibimos de su boca. Entonces el Señor dice, quiero y necesito, y vos también necesitas, que entiendas, que seas sabio, un experto para instruir, un experto para poder enfocar esa flecha, para poder dirigir esa flecha para que dé en el blanco en todas
las acciones de tu vida y que así y de esa manera puedas instruir y enseñar a otros. En esos instrumentos, gente, nos conocemos, vos y nos convertimos, vos y yo, cuando nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial. Cuando estamos dispuestos a hacer Shema, a oír, con la intención de obedecer, de entender qué es lo que nuestro Padre manda, qué es lo que nuestro Padre dice, qué es lo que nuestro Padre ya estableció antes de que nosotros estuviéramos en esta tierra. Su voluntad ya había sido establecida. Gente tan simple como esto. La instrucción no viene con Yeshua. La instrucción viene desde los comienzos. ¿Cómo es que Caín y Abel ofrecieron una ofrenda a Jehová? ¿Quién les enseñó? ¿De dónde sacaron que tenían que presentarse delante de Dios con una ofrenda? Hey, ya había instrucción desde el principio. ¿Quién le enseñó a Abraham que tenía que dar sus diezmos? ¿Quién? ¿Me entienden? La instrucción ya está desde el principio. Y es lo que muchas veces desconocemos. Antes de que nosotros estuviéramos en esta tierra, mi gente, la voluntad del Padre ya había sido determinada. Ya había sido expresada. Ahora nosotros tenemos que ser entendidos. El Señor dice, hey, te haré entender. ¿Por qué no sabes? Porque no sabemos. No sabemos. Recién decíamos, ¿qué es lo que pensamos que somos? ¿Qué es lo que se nos enseñó? Que somos una iglesia gentil. Que porque los judíos rechazaron al Señor, fueron descartados y en su lugar el Señor se escogió, se levantó y se creó para sí una iglesia gentil. Totalmente falso, antibíblico y hasta hereje se podría decir. Porque en ningún lugar de la Biblia dice eso. Pablo está diciendo allí en el libro de Romanos capítulo 11, donde habla de Israel, donde habla de la higuera. Dice, ¿acaso desechó Dios a Israel? De ninguna manera. Pablo dice, no, rotundamente no. ¿Y de dónde sacamos que el Señor desechó a su pueblo y en su lugar se levantó una iglesia gentil? No sabemos, porque no profundizamos en las Escrituras. Porque a veces le damos cierto contexto a versículos sacados del contexto original. Y porque no conocemos la profecía bíblica, no conocemos acerca de la división de las dos casas, es que la división de las dos casas, Primera de Reyes, capítulo 12, lean eso por favor. Hoy mientras yo me estaba duchando, pensaba, ¿no? que en algún momento podríamos decir, che, ¿y por qué no vino Yeshua a la Argentina? ¿Por qué fue a Jerusalén? ¿Por qué fue allá? ¿Por qué no pudo venir acá? ¿Por qué no fue a Bolivia? ¿Por qué no fue a Uruguay? ¿Por qué a Jerusalén? No sé si alguna vez ustedes se preguntaron eso. ¿Me entienden? Hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no tenemos ni la menor idea. Y porque no tenemos ni la menor idea, entonces, y porque no somos de estudiar tampoco, y porque no somos de profundizar tampoco, y porque no tenemos ganas de leer, de estudiar, porque no me queda tiempo, porque es tedioso, porque... Entonces, estamos perdidos. Como pueblo del Señor estamos perdidos. Muchos, como a mí, como en mi caso, después de 20 y pico de años de ser un creyente, me vengo a enterar de que, no soy el Israel espiritual. No soy parte de una iglesia gentil. ¿Cómo? ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Hoy en día yo me digo, ¿cómo yo no estudié antes?
¿Cómo yo no profundicé antes? Porque acá tampoco es cuestión de echarle culpa que, no me enseñaron, no me dijeron, no, hagamos una mea culpa. Fuimos nosotros mismos, los que recibimos una información y listo. Porque no quisimos estudiar, porque no quisimos leer, porque no quisimos profundizar, porque no sabíamos, porque no teníamos tiempo, cualquier cosa. Hagámonos responsables. Es decir, fue mi falta de pasión. Mi falta de pasión por Elohim. Mi falta de pasión por ese Dios que me amó tanto. Que no importando el lodo, la podredumbre del lodo a donde estaba, Él me sacó. Entonces nos conformamos con ir cada domingo, 2 horitas, sentarnos, escuchar un mensaje. Mientras escuchamos el mensaje nos dormimos, bostezamos, charlamos con el vecino, vemos la hora, uy, cuánto falta, se me está enfriando la comida. Pasa eso, no pasa. Yo estuve sentado ahí. Y yo mismo dije todas esas cosas. Y no creo haber sido el único. Las veces que me dormí. Las veces que al lunes me preguntaban, che, ¿tuvo lindo el servicio el domingo? Sí, bárbaro. ¿Y de qué se habló? No me acuerdo. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo no vamos a desconocer la palabra de nuestro Padre? Por eso el Señor dice, hey, necesito hacerte entender. Necesito que conozcas. Necesito que entiendas tus raíces hebreas para poder comprender que no sos gentil. Ya no. ¿Lo fuiste? Sí, ya no. Ya no. Porque Pablo dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 11, hey, fueron desgajados de los olivos silvestres e injertados. Injertados. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron un injerto en las plantas cuando se hacen los injertos, ¿sí? Donde se le hace un tajito a la planta natural, ¿sí? Y se le injerta muy cuidadosamente, se le injerta, ¿sí? Otra planta de otra especie, se le injerta de manera muy cuidadosa, ¿sí? Para que esta planta pase a ser parte, ¿sí? Y tome de la misma savia que de la natural. Eso está diciendo Pablo. Ustedes fueron injertados en Israel, en el olivo natural, que es Israel. Israel, ahí tenemos que saber esto. No Israel como nación, no el Israel como pueblo que está, sí, como pueblo, pero no el Israel que está allí en el Medio Oriente. No en el Israel geográfico, sino en Israel como pueblo de Dios, porque no todos los que nacieron allá en el Medio Oriente, no todos los que nacieron en Jerusalén, son parte del pueblo del Señor. Porque hay muchos, ¿cómo se dice? El que no cree, escépticos, muchos, ¿cómo es el que no cree? Se me fue. Incrédulo, no incrédulo. Bueno, el que no cree en nada. Se me fue ahora la palabra. Hay muchos que no creen para nada en el Señor. Entonces, no porque hayas nacido allá, no porque tengas la ciudadanía israelí, ateo, sí, Señor. Gracias, Nan. Muchísimas gracias. Entonces, muchos judíos son ateos. Claro que sí. Muchos judíos, porque pertenecen a la tribu de Judá, no quieren saber nada con Dios. Absolutamente nada con Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que hemos sido injertados en el olivo natural, que hemos sido injertados en Israel. Israel como pueblo. Israel como pueblo del Eterno. Como parte de una comunidad que ha creído en Yeshua. ¿Me entienden? Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, la palabra gentil tiene que ver con uno que se ha paganizado. Tiene que ver con uno que vive fuera de los pactos del Eterno. Uno que vive por fuera. Hemos sido gentiles, claro que sí. Hemos sido paganos, ¡pum! Pero ya no. Ya no. Desde el momento en que realmente
aceptamos a Yeshua en nuestras vidas y su autoridad sobre nosotros, haciendo su voluntad, doblegándonos a su palabra, entendiendo qué es lo que Él dice, no lo que yo creo, entonces soy injertado. Ya no dejé de ser un gentil. Ahora soy Israel, y no el Israel espiritual. Soy Israel, soy el pueblo de Dios. Soy. No que voy a ser un día, no, soy. Y porque soy, y porque he sido injertado, he entrado a los pactos. He entrado en el pacto que dice, hey, el que te maldiga, yo lo maldeciré. Pero el que te bendiga, yo mismo lo bendeciré. Hemos entrado en los pactos del Eterno. Estamos protegidos, guardados. Él es nuestra cobertura. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ahí entramos. Entonces ya no somos una iglesia gentil. El Señor nunca vino a levantar una iglesia. Nunca vino a levantar una iglesia. Porque muchas veces se toma ahí donde el Señor habló con Pedro y le dijo, Pedro, ahora las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Mal traducido. Mal traducido. Hay una palabra que se usa en el griego, es eclesía. Por eso digo, ojo con las interpretaciones, con las traducciones. Porque ahí se tradujo y se puso la palabra eclesía. Y cuando buscamos la palabra eclesía, lo que significa en el griego, tiene que ver con una asamblea temporal, donde el pueblo es el soberano. Y eso está muy lejos de ser la voluntad del Eterno. Si Él es el soberano. Y nosotros nos tenemos que rendir y postrar y entregar delante de Él. ¿Cómo que el pueblo es el soberano? ¿Cómo que somos una asamblea temporal? No, Señor, no encaja dentro de la profecía bíblica. La palabra que el Señor usó es quejilá. Es ustedes son. Las puertas del Hades no prevalecerán, no permanecerán frente al avance de mi quejilá, de mi comunidad en creyentes en mí, de aquellos que han creído en mí, sean de donde sean, fueron injertados en Israel. ¿Me entienden? Por lo tanto, ahora no somos iglesia, somos una comunidad de creyentes en Yeshua. Eso es lo que somos. Él no vino a levantar iglesias, Él no vino a fundar y a crear instituciones, denominaciones, para nada. Él vino a llamar un pueblo para sí. Él vino a hacer que la gente se arrepintiera, emprender ese camino de teshuvá, de retorno a Él, de volver a la fuente, de volver al Padre, de volver al origen. A Él. Eso vino a establecer, eso vino a buscar, a reconciliar a la gente consigo mismo. Y nosotros, ya reconciliados, se nos encargó el ministerio de la reconciliación, para seguir reconciliando a otros con Él. No para hacerlos parte de una iglesia, no para hacerlos parte de una denominación, sino para hacerlos parte de esa quejilá, de esa comunidad de creyentes en Él. Por eso digo que el Señor nos tiene que hacer entender, gente. Cuando el Señor dice, hey, yo no vine, sino a las ovejas perdidas de la casa de mi Padre. Yo he venido a la casa de Israel, aquella que se perdió, que se gentilizó. Wow, y esto, por eso digo, vayan luego, por favor, vayan luego. Disculpen el tiempo que estoy tomando, me estoy tomando algunos minutos de más. Vayan luego a ver Primera de Reyes, capítulo 12, donde habla de la división de las dos casas. Donde a través de esa división se quedó la casa de Judá con Roboán, el hijo de Salomón, ¿sí? Y la casa de Israel, o sea, las demás 10 tribus, ¿sí? Se fueron con otro que levantaron como rey, que era Jeroboam. ¿Sí? Y estas por su iniquidad y por haber hecho lo malo delante del Señor, el Señor les dio carta de divorcio, ¿sí? Fueron por sus pecados, fueron llevados cautivos por Asiria, los asirios vinieron, se los llevaron a su tierra, luego cuando recobraron la libertad no quisieron volver
a ese lugar geográfico, a la tierra de Canaán. No quisieron volver allí, sino que se esparcieron por todas las naciones. Y se perdieron. Se gentilizaron, se mezclaron. Perdieron sus costumbres, perdieron su identidad. Perdieron su identidad hebrea. La perdieron. Y se multiplicaron por todo el mundo. Gente, por eso Yeshua dice, hey, yo vine a los míos y los míos no me reconocieron. Por lo tanto, le encargó a Pablo y le encargó a Pedro que fueran a los gentiles. Que fueran a buscar a aquella casa de Israel, que se había gentilizado, que se había perdido y se había mezclado con las naciones, que habían perdido su identidad. El Señor dice, hey, ustedes ya están acá, ustedes, casa de Judá, ya están acá, ya están en su tierra. No me quisieron reconocer. El Señor permitió que sus ojos sean velados, para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no escuchen. Y ahí están, esperando todavía el Salvador. Mientras que el Señor está buscando a cada uno de los suyos, que sea esparcido por todo el mundo, donde entramos vos y yo. Donde puede que vos y yo tal vez tengamos algo de sangre judía, porque nuestros antepasados, sangre hebrea, no sangre judía, tal vez tengamos algo de sangre. Entonces, venimos por tener sangre hebrea. Pero los que no tienen ni una gota, ni un solo antecedente o ancestro hebreo, entramos lo mismo al pueblo de Dios a través de la sangre de Yeshua. ¿Me entienden? O sea, el Señor está juntando los suyos. Está juntando los suyos desde los 4 rincones de la tierra. Está llamando a esa casa de Israel que se perdió, que se paganizó. Los está juntando, los está llamando de vuelta. Nos está haciendo volver a Él. No, vuelvo a decir, no a denominaciones, sino a Él, volver a Él. Por eso dice el Señor, necesito que entiendas, voy a abrirte el entendimiento para que puedas entender esto, que no existe tal cosa como una iglesia gentil. Sí he llamado a los gentiles, sí he llamado y tengo mis brazos abiertos para todos aquellos que no tienen pacto conmigo, a que entren al pacto, a que vengan a mí, a que hagan teshuvá, a que se arrepientan de sus malas acciones, a que se arrepientan de haberme desechado por toda la vida. Y ahora vuelvan a mí, vuelvan en obediencia a mí, a mi palabra, los estoy juntando como junta la gallina a sus polluelos. Necesitamos entender eso, gente. Y cuando el Señor nos llama y nos trae, tengamos sangre hebrea o no, el Señor nos llama para ser injertados en el olivo, para ser injertados en Israel, para convertirnos en el Israel de Dios, en el pueblo de Dios. Necesitamos entender, en este tiempo más que nunca, para no dejarnos llevar por cualquier vientos de doctrinas que anden por ahí, sino para entender cuál es su plan, cuál es su diseño, qué es lo que Él estableció, qué es lo que está pasando hoy en el mundo. Tremendo. Necesitamos entender. Necesitamos conocer, gente, la división de las dos casas. Necesitamos profundizar. Lean, por favor. Lean, estudien, busquen acerca de la división de las dos casas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se dividieron? ¿Por qué se dividieron? ¿Dónde terminó una? ¿Dónde terminó la otra? ¿Dónde está una hoy? ¿Dónde está la otra hoy? ¿Cómo es que el Señor está haciendo esto? Porque todo tiene que ver con eso. Todo tiene que ver con la restauración, gente.
todo tiene que ver con una restauración donde la casa de Israel va a ser restaurada y está siendo restaurada. Donde la casa de Judá va a ser restaurada en un solo día. Tremendo. Pero eso no se enseña en las iglesias, porque se desconoce. Por falta de una mentalidad hebrea, por falta de no conocer la profecía bíblica, desconocemos esto y esto hoy no se enseña. Pero no tengo que esperar a que alguien me enseñe, no tengo que responsabilizar a alguien. Porque no me enseñó. No, ¡hey! Seamos nosotros maduros y responsables en este tiempo y busquemos acerca de nuestro origen, de nuestras raíces. Busquemos, leamos, hagámonos el tiempo, gente. Hagámonos el tiempo para leer, para buscar, para escudriñar, para profundizar, para conocer. Si no, estamos mal. Estamos mal, gente. Y vamos a defender teorías y doctrinas que no tienen nada, absolutamente nada que ver con el diseño de nuestro Padre. Por eso es que mañana vamos a ir viendo el versículo 9, donde dice, pero no seas. Quiero enseñarte, quiero hacerte un entendido en mi palabra, en mi diseño. Pero no seas como... Mañana lo vamos a ver. Gente, mil disculpas, me he tomado algunos minutos de más, pero wow, realmente esto me apasiona, lo disfruto con todo mi ser, me enamora conocer su palabra, profundizar en ella. Y anhelo y espero que a ustedes les pase exactamente lo mismo. Gente, un abrazo gigante, Dios me los bendiga muchísimo. Y mañana a las 9 de la mañana vamos a estar conectaditos para seguir con la otra parte. Lean por favor en esta noche. Ahora cuando cortemos aquí, lean por favor el Salmo 32. Son poquitos versículos, pero lean para conocer qué es lo que hay desde el 1 hasta el 7 y qué dice el 9, que lo vamos a ver mañana. Gente, un abrazo gigante, Dios me los bendiga muchísimo, gracias por su aguante, gracias por estar ahí y en la medida de lo posible compartan esto porque hay mucho pueblo allí fuera que necesita conocer, necesita emprender ese camino de Teshuvah, de retorno, de regreso al Padre, a la fuente. Gente, un abrazo gigante, bendiciones, disfruten este día, lo que resta de este día, un abrazo enorme, bendiciones, hasta mañana.